Llegó noviembre y con ello se siente este ambiente de ya estamos cerrando el año, ya huele a Navidad, ya nos vamos desconectando, ya hicimos todo lo que pudimos en el 2025, ya lo que quede lo llevamos al 2026. ¿Y qué tal si este noviembre nos permitiéramos que se sienta distinto? ¿Qué tal si este noviembre nos permitimos verlo como una oportunidad más, un último push, si se quiere, para terminar de plantar las semillas que todavía tenemos tiempo a hacer? Que podamos recolectar, que podamos cultivar todo aquello que ya se sembró y que está dando frutos, que podamos hacer ese último stretch, ese último esfuerzo, ese último outreach, cualquiera de esos pasos que tenemos en mente desde hace rato, pero que no nos hemos permitido dar. ¿Qué tal si damos todos estos pasos para así, cuando lleguemos al verdadero final del 2025, que está a solo unas semanas, podamos sentir esa tranquilidad, podamos sentir ese confort y podamos sentirnos orgullosos de realmente lo di todo hasta el final? Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Nuevo mes, nueva semana, hello noviembre. Y sí, como les avisé al principio de este episodio, ya se sienten los cambios. Y sobre todo acá, los que nos encontramos en New York, se sienten visiblemente porque ya las hojas tienen rato que están cayendo, pero ya es como que la parte bonita, el peak de fall de el foliage y los colores ya está llegando a su fin, ya van cayendo las hojas, ya empieza a sentirse un poco más de frío, empieza esa transición de, bueno, ahora sí definitivamente se guardó la última pieza de verano, empezamos a sacar los abrigos, empezamos a escuchar música navideña por aquí y por allá, empezamos a ver arbolito, empezamos a ver decoración y todo ello ya le va indicando a nuestro sistema que estamos cerrando una temporada y que estamos entrando al final de un año, al final de meses de esfuerzo, de trabajo, de subidas y bajadas, de incertidumbre, porque sí, creo que no hay nadie que se escape de haber tenido un 2025 bastante movido, por ponerlo de forma decente. Y una de las cosas en las que he venido reflexionando es cómo normalmente ya para estas épocas hay un poco esa sensación o ese mindset de clock out, de doy el mínimo, ya yo estoy mentalidad Navidad, ya yo estoy mentalidad comprar regalos, ya yo estoy mentalidad Thanksgiving, ya yo estoy mentalidad como que ya, o sea, ya se acabó y lo que no se hizo y ya, queda para el año que viene es pasado mañana. Y aquí tratamos de alejarnos de correcto o incorrecto o bueno o malo. No hay una sola forma de hacer las cosas. Pero deseo que este episodio primero se sienta así bien cozy como yo he hecho todo el esfuerzo de sentirme el día de hoy. Es de esos días que honestamente todo lo que les dije, entre el frío, entre la vez del mes, entre el cambio de hora que tuvimos hace un día, entre todo este periodo de ajuste que uno está así como que solamente me quiero acostar en el sofá y arroparme y no hacer nada. Y es válido si uno cae por allí. Quiero en vez hacer una recalculación y hacer un shift a mi mindset, que es algo que venimos hablando prácticamente todo el año. Y en lugar de irme por esa vía que sería un poco más fácil y un poco más ligera, saber que todavía queda gasolina en el tanque, saber que todavía le queda batería al sistema y saber que todavía tenemos la capacidad de dar ese poquito más, ese 1% más. No te estoy diciendo que tienes que tener la idea más trascendental en este momento del año. No estoy diciendo que este es el punto en donde tienes que hacer todo lo que no hiciste en los meses anteriores. Pero quiero que más bien lo veas como la oportunidad de, si yo le puedo dar un empujoncito más, un push más a todo lo que yo ya he venido trabajando, todo lo que ya inicié, todo lo que ya he llegado a dar pasos,
¿cómo pudiera verse esa oportunidad? Si yo las siguientes 4 semanas o el restante de noviembre, que es prácticamente todo el mes para cuando salga este episodio, lo puedo ver como una oportunidad de un poquito más antes de llegar a las fiestas, antes de llegar a la desconexión. ¿Qué tal si no me desconecto todavía, sino que lo veo como ese push adicional que va a hacer que cuando lleguen las fiestas yo vaya para atrás y yo sienta, mira, yo di todo hasta el último día. No fue que hice clock out un mes antes y conscientemente sé que le podía dar un poquito más, que podía invertir un poco más de energía, que podía invertir un poco más de esfuerzo, sino realmente poder decírtelo y sentirte con esa tranquilidad y casi que darte como esa palmadita de felicitaciones, porque cuando normalmente ya la gente está así como que mira, ya, chao, me desconecté del año, tú decidiste dar un poquito más. Y a ver, que empatizo y entiendo si en este punto del año ya tú estás como, mira, no me manden a hacer nada más, que ya yo lo di todo y este año me dio por todos lados y yo lo que quiero es desconectarme y no hacer nada. Estoy cansado, jefe, como dirían por allí, porque también lo llegué a sentir. Y para este contexto en específico, octubre, que normalmente suele ser cuando empieza a aligerarse un poquito todo y se siente un poco más calmado, para mí más bien fue todo lo contrario. Siento que este año, si lo veo en retrospectiva, ha sido prácticamente el mes más movido en cuanto a eventos, oportunidades, cosas nuevas, networking, cambios, de todo un poco estando acá. Llegué a tener otros meses donde el movimiento fue más en cuanto a mudanza, en cuanto a viajes, en cuanto a otro contexto de movimiento. Aquí fueron 30 días en donde estuve aquí físicamente, pero siento que no paré para bien. Siento que se dieron muchas cosas y hubo una gran movida en forma positiva a través de diferentes oportunidades y escenarios y situaciones que se han dado. Algunas ya se las he contado en el podcast, otras ya después les daremos su espacio, pero es el hecho de que no solo se presentaron oportunidades para que se diera el movimiento, sino que también yo decidí de alguna forma montarme en la ola. Y la manera más resumida en que se los puedo contar es el hecho de que octubre empezó con un evento que para mí yo estaba incrédula y yo decía como que ¿qué hago acá? Y esta gente se tuvo que haber equivocado en haberme invitado, que fue la oportunidad de ser parte del Wayfair Creator Program y ser invitada a través de él a los headquarters de Meta, conocido por los millennials, o sea, yo me incluyo como Facebook, y para mí era así como que ¿qué hago yo aquí? Y fue el inicio de tantas otras cosas que se fueron dando. Tuvimos la oportunidad tan solo 2 semanas después de asistir a nuestro primer evento con TikTok. Esa misma semana se dieron 2 eventos más con ellos. Tuvimos la oportunidad de ir a 2 pop-ups / eventos de diferentes marcas de skincare coreano que ahorita son un boom. La semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir a otro evento de beauty gracias a TikTok Shop y sus creator programs. Hemos estado tomando diferentes workshops en donde hemos estado aprendiendo más sobre affiliate programs y sobre todo para quienes somos creadores de contenido y quienes estamos buscando otras vías de tener ingresos, no solamente con colaboración directa paga con marcas o con los servicios que ofrecemos, por lo menos en mi caso las mentorías. Es también el hecho de orgánicamente, creativamente, el compartir contenido en relación a ciertos productos te puede permitir generar ingresos por links de afiliado. Entonces también hemos estado aprendiendo de ello. A pesar de que TikTok es una aplicación en la que yo tengo ya tiempo, no soy de las que entró de primera, más bien yo suelo ser de las que no se monta en la ola a la primera, cuando como que todo el mundo le gusta una cosa. Yo en ese sentido suelo ser un poquito contrasistema de que esa fiebre va a pasar y eso se va a ir, y ya después de año y pico de que ok, todo el mundo está en TikTok, es como déjame entrar, pero nunca fui tan constante, nunca tuve una estrategia. Para mí yo siento que fue mi área de juego, mi laboratorio de déjame ver qué funciona aquí y qué no, y déjame literalmente tirar flechas, cosa que en Instagram no hago porque ya está mucho más curado, mucho más trabajado. Entonces ya ahí es como sé cómo manejarme allí, sé cómo se manejan los features, sé qué cosas puedo hacer, cómo me beneficia cada tipo de contenido o sea, todo eso es como que ya está mucho más
trabajado y pensado y hay una experiencia y un expertise detrás de ello. Mientras que en TikTok para mí yo me siento la novata. Entonces también ha sido el proceso de meterme aún más en una plataforma que se siente nueva para mí, pero en donde hay nuevas oportunidades, nuevas comunidades, nuevas maneras de hacer contenido, nuevas maneras de hacer ingresos, y todo eso ha pasado en pocos días. Fue también octubre el mes en donde, a este punto hace unas 2 semanas y media más o menos, finalmente me aprobaron mi visa de inversión. Esto es algo que ha sido de gran peso y de gran importancia en todo este año. Para aquellos que están escuchando o viendo esta parte y dicen, pero ella no tiene como 25 años viviendo en Estados Unidos. Sí, y no significa que todo el que tenga todos los años aquí es ciudadano o es residente, por si acaso. Pero bueno, eso es tema para otra conversación. En algún punto destaparemos esa olla, pero es el hecho de también estaba la parte migratoria un poco tensa este año en general, y ya finalmente octubre fue el, ok, podemos respirar a través de esta nueva vía, esta nueva opción que tenemos. Todo esto de la visa de inversión se da a raíz de otro negocio que empezamos hace unos meses, que es de renta de botes en Miami. Tenemos nuestro bote propio que fue la inversión, pero también tenemos acceso a otra flota de botes. Para aquellos que estén viendo o escuchando esta parte, se encuentran en Miami o sepan que van a ir a Miami y quieren rentar un barco por unas horas, nos pueden contactar. En la descripción del episodio les dejo todos los detalles, pero ha sido también como que diferentes cambios con eso. Ha sido de todo un poco. Y adicional, porque de nuevo yo no me sé quedar tranquila y decidí que octubre era mi mes de experimentar con cosas nuevas, me lancé a la aventura de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un mes completo de contenido todos los días en Instagram, porque de nuevo, antes de que empezaran a suceder todas estas cosas con TikTok, Instagram ha seguido siendo mi red principal. Por los momentos sigue siendo mi red principal. Puede que eso cambie, no lo sé, ya veremos. Pero ya tenía rato viendo a diferentes creadores de contenido que se encuentran en distintos nichos, pero que tienen experiencia trabajando más del lado corporativo, de redes, de cómo hacer que tu contenido tenga más alcance, cómo crecer tu comunidad y todo este tipo de cosas que me interesa saber. Y sí vi que muchos estaban de alguna manera haciendo todo esto de volver a la constancia. Y no recuerdo si se los llegué a mencionar en un episodio anterior, pero a la par de toda esta conversación, una de las cosas que me pareció súper interesante, y esto lo escuché en un podcast llamado Marketing Sin Filtro, que les mega recomiendo, hace unas semanas, en donde básicamente hacían referencia a un Q&A de los que hace Adam Mosseri, que es el CEO de Instagram. Cada tanto le hace como sus preguntas y respuestas en stories, y alguien le preguntó la clásica calidad o cantidad. Y por lo menos para mi sorpresa, ese hombre no dijo calidad, dijo cantidad. Pero luego de que lo explica, tiene sentido por qué. Y básicamente lo que él indica es que para nosotros poder saber qué es calidad en cuanto a lo que ofrecemos, en cuanto a qué es lo que pega con nuestra comunidad, si es más videos, si es más fotos, el estilo de comunicación, todo este tipo de cosas, primero tenemos que irnos por el lado de cantidad y estar constantemente poniendo contenido allá afuera todos los días, constantemente, y eventualmente eso nos va a dar la data que nos va a indicar en qué dirección movernos de forma más estratégica y a su vez enfocarnos más en la calidad y no tanto en la cantidad. Y gran parte de ello fue lo que inspiró déjame hacer de octubre el mes de este tipo de contenido. Y lo empecé el día 8 de octubre y hasta el 31, Halloween, todos los días sin parar, llegaron a tener en mi perfil una pieza de contenido, un carrusel, un video corto, un video largo, etc. Pero todos los días yo posteé algo adicional a todos los stories. Y la verdad que fue un poquito cansón. Por eso les digo que octubre se sintió como un mes de tanto movimiento y de tanto pasando para bien, y prácticamente en su mayoría por elección. No es que nadie me obligó a hacer nada de esto, pero sí se sintió como que, mira, le di con todo. Y llegamos a noviembre y para mí fue ok, puedo estar tranquila y decir, mira, hasta aquí ya hice de todo, no es que me voy a quedar sentada viendo el techo el resto del año, pero en noviembre lo podemos llevar un poco más tranquilo. Y aún así, puede ser un mes de productividad, puede ser un mes de accionar.
puede ser un mes de quizás ahora no nos vamos tanto por volumen, sino con toda la data que yo recabé con este experimento y con todos los diferentes eventos a los que he asistido, productos que me han dado, las diferentes oportunidades que estoy explorando de monetización. Ahora puedo enfocarme quizás en una o dos de estas oportunidades, de estas opciones, de transitar estos caminos de forma intencional y que ese sea, valga la redundancia, la intención de noviembre. Estamos accionando, pero lo estamos haciendo de forma estratégica. Puede ser ligero, puede ser simple, pero intencional. Y después, por otro lado, una de las reflexiones que de hecho estaba haciendo esta mañana, que particularmente hoy ha sido un lunes bastante lunes en donde han salido diferentes reuniones, workshops. Cuando termine de grabar este episodio tenemos un webinar, después tenemos otra reunión. Entonces está siendo un día bastante movido, de nuevo, para bien. Pero una de las cosas en las que reflexionaba en uno de los meetings que tuve el día de hoy es el hecho de que siento que por primera vez, o una de las primeras veces en que me ocurre que acercándose al final del año o entrando ya como en esta última parte, como les digo, justo antes de los holidays, de mi cumpleaños que es en un mes, de todas estas cosas que es más celebración, pausa, descanso, vacación, es una de las primeras veces en que se me están presentando oportunidades alineadas, que me llenan, que me encantan, que me tienen súper motivadas, que se van a dar, o como que el cierre, el resultado final, el producto final sale en el 2026. Entonces me da mucho más empuje y razones de no querer quedarme dando el mínimo o ya irme medio desconectando, sino déjame darle un poquito más el resto de este mes. Déjame que noviembre sea de acción intencional, de alinearme o seguirme alineando con mi propósito, de seguir experimentando todas estas vías que se presentaron en el mes de octubre, elegir un par de ellas y realmente enfocarme, plantar nuevas semillas, recolectar aquello que ya se dio, que germinó, que floreció, para entonces cuando llegue diciembre, que sí es más el momento de la desconexión y de cerrar también con intención, saber a conciencia de que lo di todo hasta el final. Y uno de los pasos claves que de hecho estoy en este momento dando y que les recomiendo, si como yo desean utilizar este mes desde la intención, desde la acción, pero de una forma más ligera e intencional, que no se sienta tan pesado, pero que tampoco sintamos que es momento de hacer clock out y dar el mínimo. Tomo como contexto este ejercicio que les digo de los 30 días de contenido. Terminaron siendo de hecho 3 semanas, que para mí ha sido el periodo de tiempo desde que empecé en redes, tanto informal como ya de manera más estratégica y de negocios. Ha sido el periodo más grande en donde sin interrupciones he creado contenido para una plataforma, día tras día, tras día, tras día. Y de hecho pude haber seguido, pero el día que seguía después del 31, que fue el 1 de noviembre, fue un día que me sentí tan presente, tan en mis cosas. Fue una noche de celebración, de estar con amigas, que cuando ya se iba acercando al final del día y tuve ese momento de me toca hacer esto y tengo que hacer esto ya más como tarea, dije, ¿sabes qué? Tengo 3 semanas de data, tengo 3 semanas de información, ya más o menos tengo una idea, ya testé esta hipótesis, entonces está bien si lo cerramos hasta acá. No significa que nunca vuelva a hacer algo tan seguido, pero es el hecho de tampoco se tiene que sentir forzado y logramos cerrar el mes haciendo esta actividad. Y ahora lo que estoy haciendo, el paso al que me refería, tiene que ver con sentarme con toda esa data, sentarme con toda esa información. Y lo curioso es que una oportunidad de todas estas que les estoy mencionando que se está abriendo incluso para este mes fue un empuje a revisitar ciertas herramientas
Y eso a su vez me ha ayudado a sentarme con esta data. Para explicarlo un poco mejor, en una de estas propuestas que me llegó para un proyecto, me pedían que si podía brindar información de material anterior, contenido anterior al que le haya ido muy bien o del cual me sentí orgullosa o que siento que me gustó. Y me recordé que para Fashion Week había actualizado mi Media Kit, que yo siento que es como el equivalente a cuando te dicen tienes que actualizar el correo, el resumen o el currículum, y uno está así como que, Dios mío, la última vez que yo cambié eso fue hace como 3 años. Muchas veces nos pasa también con el Media Kit, así que no se sientan mal. Pero para mí fue la oportunidad de, ok, lo actualicé para cierto propósito, específicamente alineado de Fashion Week en ese momento. Lo tengo mucho más relevante, mucho más actualizado, mucho más nuevo. Déjame tomar eso de base y así aprovecho de actualizar el Media Kit en general. Y cuando me voy a la parte de estadísticas, a pesar de que al final no tuve que utilizar eso para lo que estaba enviando, fue la oportunidad de, ok, la última vez que mandé estas métricas fueron las métricas de julio, agosto, que era como lo más reciente porque esto era ya para septiembre que lo tenía que enviar. Entonces tenía cierta data y ahora con todo este experimento fue como que, ok, momento perfecto para, déjame tomar las mismas métricas, déjame tomar la misma data y contrastarla y compararla. Y para mi sorpresa fue mucho mejor. Los números habían crecido, vi los cambios en ciertos trends en cuanto a demográficas, en cuanto a países, en cuanto a audiencia, y fue bastante interesante. Y de nuevo, cuando yo les digo esto de analizar la data, pueden hacerlo específicamente si estamos hablando del tema redes, que siento que es a lo que muchos de los que escuchan o ven este podcast se pueden relacionar, pero por allí puede ser data que quieras analizar de cualquier otro proyecto o cualquier otro trabajo en el que ya tengas tiempo. Si de repente este fue el año en que lanzaste tu emprendimiento, siéntate con toda la data desde el momento en que iniciaste hasta ahora y ve qué te dice. Si de repente empezaste a crear cierto tipo de contenido, cómo le está yendo a ello. Si de repente empezaste a hostear eventos este año, cómo le ha ido a los diferentes eventos hasta ahora, qué ha cambiado, qué ha evolucionado, qué cosas sientes que salieron bien, qué cosas sientes que quisieras modificar. Es el hecho de darnos la oportunidad de que este mes sea de reflexión, que yo siento que lo solemos hacer más en el final del año, ya cuando estamos en este proceso de cuáles son mis resoluciones y cuáles son las cosas nuevas y qué es lo que me voy a proponer y qué es lo que voy a cambiar, solemos enfocarlo más hacia futuro, lo cual me parece positivo porque significa que estamos trabajando en pro de algo que se viene. Pero es igual de importante el también sentarnos con todo lo que ha sido. Así los resultados no sean los esperados, así los resultados no hayan sido los más favorecedores, pero sigue siendo data y sigue siendo información que puede informar tus siguientes pasos. Entonces es el darnos la oportunidad de sentarnos, tanto con la data que quizás puede ser un poco más divertida o quizás un poco más relajada, por lo menos en este caso para mí era testear hipótesis, pero no es como que yo me puse un objetivo de si yo voy a hacer este contenido todos los días por un mes, sí o sí yo necesito obtener tantos seguidores o tantos números o me tengo que ir viral, o era más sencillamente lo estoy testeando a ver. Solamente quiero ver qué se da, pero que no se quede en una hipótesis y que no se quede en una idea, sino déjame permitirme testearlo, déjame permitirme probarlo, déjame permitirme ver qué sucede sin muchas expectativas, para después sentarme con toda esa data y con toda esa información. Y esa sería la primera recomendación que yo nos doy. Si es de algo del último mes, puedes hacerlo así. Ya anteriormente hemos hablado del tema de las auditorías. Piénsalo como una versión un poco más ligera de una auditoría y de nuevo, puede ser en el plano de redes, puede ser en el plano profesional, nivel si eres emprendedor o si tienes un negocio propio, puede incluso ser si tienes un trabajo más convencional de 9 a 5, cómo se ha visto tu performance. Y lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo anterior 9 a 5, noviembre solía ser el mes de las auditorías o lo que llamábamos performance appraisal, que es básicamente vamos a evaluar tu desempeño en este último año. Y una de las cosas que a mí me gustaba era justamente esta oportunidad de sentarnos a ver, ok, ¿cómo fue tu desempeño en general? ¿Cuáles son cosas que fueron
bastante bien, que no fue como que no solo la media o lo que se esperaba, sino que fue más sobresaliente. Y más allá de ver que se hizo mal, era la oportunidad de ver, ok, qué nuevos objetivos me quiero plantear. Y a mí personalmente, sobre todo en el último par de años, fue algo que me ayudó mucho, en especial porque sí me llegué a sentir estancada o sí me llegué a sentir que era muy clock in, clock out, repetitivo, y estoy seguro que eso es algo que nos ha pasado a todos en uno o varios puntos con nuestros negocios, con nuestro contenido, con nuestros emprendimientos, con todo aquello que estemos sacando de manera independiente, en donde llega un punto que nos quemamos, llega un punto de burnout, llega un punto de me siento aburrida, no me siento creativa, la musa no me llega, quiero tirar la toalla y ya esto no me está llamando. Y muchas veces la solución no es dejarlo hasta ahí y ya. Si ya lo has intentado varias veces, hiciste las paces con eso y es algo de que estás tomando la decisión de forma consciente, perfecto, no tiene nada de malo. Pero muchas veces el darnos estos espacios y oportunidades de déjame sentarme con la data más allá de las emociones, a pesar de que sí, hay que darle espacio a las emociones y hay que reconocer cuando justamente nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestra mente nos está diciendo que ya estamos cansados, que no damos más, que las ideas no nos vienen, pero lo que nos ayuda a ver cuáles son próximos pasos que yo puedo dar, luego de haber reconocido de que están como que todas estas alarmas prendidas y está como que esta luz roja titilando de alerta, te estás quemando y ya no das más, es sentarnos con, ok, reconozco que me estoy sintiendo de esta manera. Si me pongo a ver, no es algo que tiene un par de días, esto ya tengo rato sintiéndome así. ¿Qué puede estar ocasionando esto? Y es justamente eso, es sentarnos con la data, es sentarnos con, ok, tengo rato que no estoy produciendo cosas nuevas en mis redes. Es la plataforma, es el algoritmo, es que siento que nadie me está leyendo o viendo o escuchando, es el hecho de que quizás ya en esta plataforma siento que no estoy conectando y por allí quiero explorar otra plataforma que es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo de cierta manera con TikTok. Quiero en vez como reconfigurar mi tipo de contenido, o es el hecho de que ya no quiero hablar realmente más de esto, ya me interesa otro nicho, otro tema, otra cosa. No lo vamos a saber hasta que no nos permitamos ese espacio de pausa, de intención, de reconocimiento, de realmente escucharnos. Y esa es la gran propuesta que yo nos tengo para el mes de noviembre. Es darnos la oportunidad de una pausa intencional para escucharnos, pero también para sentarnos con toda la data y toda la información que tenemos. Y te prometo que en el contexto que lo vayas a evaluar, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de emprendimiento, a nivel de redes, a nivel de hábitos, en lo que sea que tú te quieras centrar y a lo que tú le quieras dedicar ese último push, porque no tiene que ser a todas las áreas de tu vida. Yo no te estoy diciendo que vayas de 0 a 100, es algo que nunca recomiendo. Es el ¿cuál es esa área o ese aspecto en donde yo siento que le puedo dar un poquito más porque o la he tenido descuidada o no me ha estado yendo tan bien o quiero que esta sea mi área de enfoque, le veo potencial, he estado poniendo el trabajo, sé que puedo poner un poquito más antes de que se acabe el 2025? Es definir cuál es esa área en donde yo quiero enfocarme intencionalmente. Y para irnos a la parte práctica, porque saben que aquí me gusta darles pasos y herramientas que ustedes puedan implementar hoy mismo para poner en práctica todo lo que les he comentado en el episodio de hoy. Quiero brindarles este formato con 4 pasos en particular. Algunos de estos empecé a aplicarlos de forma más consciente y constante en el mes de octubre y ahora quiero traerlos con mucha mayor intención al mes de noviembre. Y básicamente la estructura va así. Una vez que ya hayan definido cuál es el área, cuál es el aspecto, cuál es el objetivo en el que ustedes se quieren centrar y se quieren enfocar para dar ese último push en noviembre, primero vamos a colocar cuál es ese norte, cuál es esa intención. Y aquí voy a hablar desde el contexto que ya les dije porque es lo que tengo más fresco y más reciente, que es el tema del contenido. No significa que ustedes lo tienen que hacer igual. No significa que se tienen que ir por la vía de contenido. Si lo quieren hacer así, maravillosamente, pero de nuevo, pueden escoger un objetivo específico de cualquiera de las áreas de su vida. Pero lo primero, la idea es cuál es mi norte, cuál es mi objetivo, cuál es mi intención. Entonces, para mí, lo que yo definí para octubre es, ok, voy a hacer sin interrupciones constantemente todos los días
una pieza de contenido. Y ese es el objetivo. ¿Para qué? Para testear, a ver qué resultados puedo obtener, a ver si a mayor frecuencia veo que aumentan el número de seguidores, aumentan las vistas, aumentan los comentarios, aumentan las interacciones, si utilizando más los features como los trial reels, de repente le estoy llegando mucho más a ciertas audiencias. ¿Qué pasa si los dejo los de trial, que fue algo que probé, lo pueden hacer si desean, y después hacía réplicas que iban al feed, pero los de trial los dejaba allí, algunos los dejaba en trial y luego los posteaba, pero independientemente de cuál de estas variables implementaba, el objetivo como tal era: vamos a hacer contenido ininterrumpido constantemente por un mes. En este caso terminaron siendo 3 semanas, que igual para mí me dio suficiente data. El objetivo era: quiero ver qué me dice la data luego de este experimento. Tú puedes definir el objetivo, la intención que tú desees. Ya después de que tienes eso bien definido, viene la siguiente parte, y yo siento que esta es de esas cosas que son simples pero son tan trascendentales y tienen tanto impacto positivo cuando las aplicamos. Y tiene que ver con los bloques. No confundirse con bloqueos, sino bloques. ¿A qué me refiero con esto? Personalmente, para mí, yo suelo ser el tipo de persona de: si no está en el calendario, no sucede. Y es porque, como pueden ver, me suelo involucrar en diferentes proyectos, en diferentes plataformas, hago diferentes tipos de contenido para TikTok, para Instagram, para el podcast, para YouTube. Eso es solamente en la parte de contenido. Ya también está todas las maneras en que yo monetizo, ya también está los diferentes eventos que me han salido, ya también está el tiempo que paso con mis seres queridos, diligencias o cosas que tengo que atender de casa, etc. Entonces, muchas de estas cosas que son importantes, que tienen o deberían ocurrir en cierto periodo de tiempo, son cosas que yo agendo en el calendario. Incluso algunas que ya por inercia sé que tengo que hacer todas las semanas. Por ejemplo, grabar el podcast. Es algo a lo que también le he estado tratando de crear como su propio bloque repetitivo, porque hay ciertas tareas que ya vienen desde hace rato agendadas, de que, por ejemplo, todos los lunes de 11 de la mañana al mediodía va a ser el podcast, por ejemplo. Ahorita gran parte de la razón por la que lo deseo hacer así es porque a raíz del cambio de hora y a raíz de que ahora los días son cada vez más cortos, hasta el sol de hoy, yo, a pesar de que no hay sol, yo grabo los episodios de podcast con luz natural. La iluminación que ustedes están viendo, para aquellos que están viendo el episodio, es la luz que entra por la ventana. Y es muy distinto cuando tienes la flexibilidad de que el día termina a las 8 de la noche durante el verano, a en estas fechas cuando ya a las 4 de la tarde no entra luz. Quizás no es completamente de noche, pero ya no es factible ni grabar podcast ni grabar contenido. Y ahorita hay un incremento en cuanto a la grabación de contenido fuera de lo que es podcast, por todo esto que les digo, que se me están dando oportunidades de monetización a través de links de afiliados. Y para ello hay que crear no solo una, sino varias piezas de contenido alrededor de cada producto a promocionar. Tuve la maravillosa oportunidad de que ese primer evento al que asistí con TikTok tenía la oportunidad de recibir samples de diferentes marcas. Literalmente llenamos 2 totes de productos. Estoy mega agradecido por ello. Vamos a crear contenido para todo ello, pero entonces imagínense, saquen más o menos la cuenta, si son 2 totes llenos de productos y yo tengo que hacer diferentes tipos de contenido por producto, eso es mucho contenido que hay que crear. Y si nos enfocamos en el hecho que, de nuevo, mayormente el contenido, no solo el podcast, sino en general, que yo grabo es con luz natural, y ahora tengo, si antes podía grabar hasta las 7 de la noche, ahora tengo hasta las 4 de la tarde, eso también reduce significativamente las horas disponibles. Todo esto para darles el contexto de que si yo empiezo a ponerle bloques, es algo que a mí me está ayudando sobre todo a no sentirme como tan sobrecargada, a pesar de que son oportunidades positivas, pero es el necesito grabar todo este poco de contenido y todas estas cosas y no sé ni siquiera por dónde empezar, que suele ser como el problema más común y más recurrente entre creadores de contenido o entre creativos en general. Curiosamente, y esto me ha pasado casi que con cada cliente con el que trabajo, el problema no es la falta de ideas, el problema no es la falta de creatividad, es que tienes tantas ideas y tantos proyectos y tantas cosas que quieres desarrollar que nunca sabes por dónde empezar y te quedas en la parálisis por análisis.
Para evitar que eso suceda es donde viene esta parte de la recomendación de los bloques. Entonces, por ejemplo, para mí, una de las cosas que yo empecé a hacer con este challenge fue, ok, antes como no estaba con esta idea de crear contenido todos los días, sino que quizás lo que era Reels o Carrusel salían 2 por semana, no tenía como un tiempo definido de estos son los días de grabación. Ahora que empecé con ese ritmo y que me ayuda por el ritmo que voy a continuar teniendo para estos proyectos, empecé justamente a colocar bloques de, ok, el lunes tengo oportunidad de grabar de 10 de la mañana al mediodía. El martes tengo un evento, entonces ese día lo que hago es edito en la tarde. El miércoles tengo otra ventana de un par de horas durante la mañana, entonces aquí voy a grabar para estos productos. Pero es ponerme bastante específico, así como yo agendaría una llamada con un cliente, una reunión, un workshop, un evento en donde en el calendario sale con lujo de detalle las horas, la ubicación, si hay algo en particular que yo tengo que llevar o me tengo que poner o que tengo que grabar o que tengo que decir, todo eso está. Es darle esa misma importancia, espacio e intención a cada una de las acciones relacionadas a este objetivo. En mi caso, creación de contenido, pero de nuevo, en el caso del objetivo que ustedes definan, es el saber, ok, cuáles son los pasos que yo tengo que dar recurrentemente durante este mes para poder avanzar en este objetivo y cómo puedo agendar esos bloques. Adicionalmente, una cosa que les recomiendo, y de hecho hoy inconsciente lo puse en práctica y qué bien que me ha hecho, esta de nuevo es otra de esas herramientas que son tan simples pero son tan efectivas y cada vez que por lo menos yo me acuerdo de ponerla en práctica veo los resultados y por eso quiero ser más constante con ella. En este caso les estoy hablando de el sistema Pomodoro. Para aquellos que quizás sea primera vez que lo escuchan, esto de hecho lo hemos llegado a hablar en episodios anteriores del podcast, si recuerdo bien, en una de las últimas series de episodios que tenía que ver con iniciar el año intencionalmente. Toda esa serie, hay una que tienen de que cerramos el 2024, iniciamos el 2025 y la otra serie esta que les menciono la tienen al principio del 2024 por si les interesa revisitarlas porque son herramientas y prácticas que pueden utilizar en cada cierre, en cada inicio, no solo de año, sino de cierto periodo, trimestre, mes, lo que ustedes quieran. Pero básicamente el sistema Pomodoro lo que nos invita a hacer es tomar periodos de unos 20 minutos o vamos a decir 25 minutos de acción, 5 minutos de descanso. La parte de la intencionalidad está en que solamente te vas a enfocar en ese objetivo. Y cuando yo les digo enfocarse solo en ese objetivo, y uno de los ejemplos más tangibles suele ser con, ok, me voy a tomar 25 minutos para limpiar la bandeja de correos de emails porque ya tengo 12,000, fun fact y true story, porque me ha pasado, y de hecho creo que mi bandeja de entrada tiene 12,000 correos que no he abierto, es el hecho de, ok, por 25 minutos yo me voy a sentar con esta tarea. Voy a tener el monitor enfrente en la computadora, yo personalmente prefiero hacerlo en la computadora, pero todas las otras pestañas, porque sí, sabemos que todos tenemos 25 pestañas abiertas, que si con el otro correo, que si con lo del trabajo, que si con el YouTube, que si con... Minimícenlo todo. Si no lo pueden cerrar, porque yo entiendo que también cerrar todo y después tener que volver a hacer login es un fastidio. Minimicen todo y literalmente solo quédense con esa ventana en donde van a realizar esa actividad. Este ejemplo que les doy es el tema del email, pero si de repente va a ser creación de contenido y yo estoy grabando, por ejemplo, con el DJI, el teléfono lo pongo a un lado, el monitor lo apago, no tengo ninguna otra distracción. Para mí, una de las acciones que yo he acompañado junto con el Pomodoro es que literalmente el teléfono lo pongo en Sleep Mode, que es el de la lunita, en donde no me están llegando notificaciones, no me están llegando llamadas, no estoy viendo nada a menos que yo agarre el teléfono. Y ya el combinar esas acciones de pongo el teléfono en Sleep Mode por lo menos durante esos 25 minutos en donde voy a estar accionando en una cosa intencionalmente y quitar todas las distracciones y enfocarme solo en eso por 25 minutos es un game changer. Si no lo han aplicado, se los mega recomiendo. Pueden poner el timer en su teléfono. Hay aplicaciones, literalmente en YouTube pueden abrir una pestaña que sea como que Pomodoro 25 minutos y al final les va a sonar una alarma, pero es el hecho de solamente enfocarse en una cosa durante esos bloques de tiempo que les menciono
pueden acompañarlo de este sistema Pomodoro de, ok, si me voy a enfocar en este bloque de 25 minutos y después me doy 5 minutos de descanso, que idealmente de descanso no es voy al teléfono y voy a scroll en Instagram o en TikTok, es voy a estirarme, voy al baño, voy a tomar agua, voy a caminar un poquito y después vuelves a hacer otro set. Implementan esto y me lo van a agradecer. Ya después, la otra parte, la tercera de las 4 fases de este ejercicio que les recomiendo, tiene que ver con las victorias. Y yo sé que esto se va a ver diferente para cada uno y yo sé que a lo mejor algunos me van a decir como que bueno, pero tenía que hacer, en el caso del contenido, hice el contenido todos estos días y a lo mejor en el primer par de días le fue bastante bien, pero ya el día 3 en adelante los views estaban malísimos, nadie me comentaba, yo quería tirar la toalla. Me pasó, por eso se los estoy diciendo. Es el hecho de entender que incluso allí hay wins y el win principal puede ser aun cuando quiero tirar la toalla, aun cuando quizás esta pieza de contenido que le dediqué tanto tiempo y cariño y edición y estaba perfecta, era como que esto se tenía que ir viral, humildemente digo, y no pasó, o sea, si acaso lo vieron 3 personas, no me rendí. Igual continué con mi tarea y con mi experimento de todos los días ir publicando, de todos los días ir compartiendo, de todos los días ir creando. Ese es mi win. Ustedes lo pueden determinar como ustedes deseen. Yo les recomiendo aplicar todo esto a nivel semanal porque muchas veces el win diario, que igual es buenísimo si pueden reconocer una victoria por más pequeña que sea de todos los días, pero para propósitos de este experimento, de esta actividad, lo pueden hacer al final de la semana. Es incluso si en este contexto de los views no estaban tan bien y no le fue tan bien al contenido y no me siento satisfecha, pero la victoria es que aún así me mantuve constante, la victoria es que le empecé a llegar a gente nueva, la victoria es que de repente recibí un comentario de alguien que me dijo este era el mensaje o este era el post o esto era lo que yo necesitaba que me llegara hoy, gracias por ello. No se fue viral el post, pero tuve un impacto importante, específico e intencional en una persona. Eso es un win, eso es una victoria. Y hago énfasis en ello porque tantas veces nos damos tan duro cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos, no estamos obteniendo los resultados deseados y sentimos que somos un fracaso y no lo estamos haciendo bien y queremos tirar la toalla. Y rara vez nos dedicamos la cuarta parte del tiempo y la energía que implementamos en esto, no lo llegamos a hacer ni un poquito en las victorias. Y eso también es un game changer cuando empezamos a entrenar a nuestra mente a que no te quedes solo en lo que no funcionó o lo que no salió como tú querías. Sí, es importante evaluar cuando algo no está dando resultados, sobre todo cuando ya tienes tiempo haciéndolo, porque obviamente no es lo mismo que tú digas, bueno, posteé 3 días seguidos y no me fui viral, tengo ya 7 meses todos los días compartiendo contenido de calidad y lo he ido refinando y lo he ido mejorando y no he crecido ni un seguidor. Ahí hay que sentarse a ver qué está sucediendo porque seguramente hay otros elementos que están teniendo un impacto. Pero lo importante es reconocer que las victorias no son solo ese win final o esa viralidad o ese llegar a la meta, es el sigo aquí constantemente sin rendirme a pesar de que quiero rendirme muchas veces, sin tirar la toalla a pesar de que quiero tirar la toalla tantas veces, sin decir esto no funciona, sino que sigo creyendo en mí, sigo apostando por mí y sigo enfocada dando pasos en pro de este objetivo que yo me tracé. Y el último elemento de esta estructura que yo les recomiendo empezar a implementar o al menos testearla este mes tiene que ver con los límites y tiene que ver con aquello a lo que le vamos a decir que no. Quiero que lo vean como cuáles son esas delimitaciones, cuáles son esos no negociables en donde yo trazo la línea. Y muchas veces esto significa decirle no a cosas. Y por lo menos a mí, vamos a hablar primero desde el contexto de redes, era el hecho de así el perfeccionismo me diga de que le puedo meter más edits y que le puedo poner más efectos y que le puedo hacer todo esto al video para que sea perfecto, pero entonces no me va a dar tiempo de publicarlo. El objetivo es que salga, así no sea perfecto y así yo pudiera estar 3 días más editando esto, pero va a salir. Entonces, mi limitante, o no mi limitante, pero el límite que yo estoy estableciendo, el no negociable, es no voy a dejar que el perfeccionismo me gane, no voy a dejar que el perfeccionismo me paralice,
va a seguir saliendo. No estoy diciendo que hagan una mamarrachada tampoco, ni que den el mínimo, pero cuando ya tú sabes de que, mira, está suficientemente bien, ponlo allá afuera, porque de nuevo, mucho de este trabajo es el enfoque en la constancia, es en el seguir en esa carrera de resistencia y no de velocidad. Y para nosotros seguir sobre la marcha, manteniendo el ritmo y siendo constantes, muchas veces vamos a dar pasos que el perfeccionismo en nosotros nos va a decir, no, pero todavía le falta, no, pero todavía no lo puedes publicar, no, pero todavía no puedes sacar esto. Simplemente hazlo. Y en otro contexto, en donde de hecho me empezó a suceder con todos estos diferentes proyectos que empezaron a salir y específicamente con todas estas opciones de monetización a través de links de afiliados, sí, TikTok ha sido la principal, pero no significa que es la única plataforma o el único espacio en donde se puede monetizar con affiliate links. Seguramente lo han visto con el Amazon Storefront, hay otras plataformas que también tienen tiempo como LTK, ShopMy, y al principio yo estaba visitando un poquito como esas 4 y llegó un punto donde yo dije, ya va, yo estoy apenas empezando de manera constante con el tema de los affiliate links. Porque sí, yo he llegado a tener colaboraciones anteriormente con ciertos productos o ciertas marcas en donde lo he recomendado aquí y allá y hay cierto porcentaje que yo recibo si alguien compra a través de mi link, pero realmente se ha quedado allí. No llegué al punto en donde la establecí como esto ya es algo que estoy haciendo constantemente. Así que en teoría esta es la primera vez que lo estoy haciendo de esa manera con una plataforma y para mí era estoy empezando. Todavía estoy aprendiendo cómo funciona. Todavía estoy viendo la manera de hacerlo natural, de hacerlo orgánico, que no se sienta tan salesy, que esto no se vaya a sentir como un catálogo de Avon. ¿Cómo puedo hacer y cómo no quemarme en el intento? Y uno de los límites que yo empecé a establecer en los últimos días fue el hecho de, ok, idealmente me encantaría poder empezar con las 4 plataformas de uno. Pero sabemos que no es realista. Entonces, ¿qué tal si por los momentos, esta vez, me quedo principalmente con TikTok, que todo eso lo voy a estar moviendo por el lado de TikTok, y por el lado de Amazon, que ya es algo como un poco más ligero, porque no tengo que en teoría estar creando contenido para la plataforma para vender, sino que lo que hago es compartir los links en Instagram. Puedo utilizar lo que es el Amazon Storefront y ya los otros links de afiliados es algo que testeo o veo más adelante. Entonces a veces también es incluso dentro de un mismo objetivo el darme cuenta dónde quizás estoy abarcando o tomando demasiado y dónde puedo subsegmentarlo si se quiere y solamente enfocarme en 1 o 2 aspectos que me van a permitir tener la práctica, tener la data, tener la experiencia y ya después con toda esta información puedo alimentar las otras áreas, puedo avanzar en los otros caminos, pero no tratar de abarcar todo a la vez. Así que con toda esta información que les doy y con todos estos pasos que les recomiendo empezar a implementar, dense la oportunidad de aquí a la próxima semana, pruébenlo por unos días, vean cómo les va, pero tómenlo como una invitación de que todavía queda carga en la batería, que todavía queda gasolina en el tanque y que todavía podemos de forma, sí, ligera, pero intencional, dar esa milla extra, dar ese 1% más, dar ese final push antes de entrar a diciembre ya un poco más relajados, desconectados y en modo celebración y cierre de año. Para complementar esto, aquí que he estado brainstorming un poco y una de las cosas que me gusta hacer y que recibo el feedback de ustedes de que es algo de utilidad, que son los espacios grupales, decidí hacer un último encuentro gratuito para la comunidad, que lo vamos a estar teniendo este mes de noviembre. Piénsenlo como un midpoint check-in, si vieron o escucharon este episodio, empezaron a poner todo esto en práctica y quieren un espacio en donde
comentar cómo les ha ido, pero también quizás hablar un poco de cuáles han sido esos obstáculos que los han estado frenando en su camino como emprendedores, qué no les ha estado funcionando con los clientes, qué no les ha estado funcionando con el contenido, en dónde se han sentido estancados y sin inspiración, y cuáles son algunas de estas cosas que desean hacer para empezar a cambiar, para empezar a modificar, para empezar a optimizar para el próximo año. Tentativamente este encuentro va a ser en un par de semanas y de hecho ahorita que voy a ver el calendario estoy pensando en hacerlo un domingo en la mañana, medio cafecito time, medio puedes venir literalmente en pijama, con tu tacita de algo calentito, si te encuentras en un lugar un poco más frío como yo, si te encuentras en un lugar más tropical, tráete tu iced coffee, tu té, lo que tú desees, y tengamos este espacio para compartir en comunidad, para desahogarnos, para motivarnos, para dar ese último push y ese último 1% antes de cerrar el 2025, al menos la parte laboral del 2025. Y la idea va a ser hacerlo el domingo 16 de noviembre. En la descripción del episodio, ahora que lo termine, les voy a dejar el sign up sheet para que puedan dejar su información, para yo poder mandarles el link de la llamada, para yo poder mandarles toda la data relevante. Igualmente, si llegan a tener cualquier tipo de pregunta, feedback, comentario, sea de este espacio que vamos a habilitar, sea de este episodio que acabas de ver o escuchar, o de cualquier cosa que se te ocurra, como siempre mis DMs están abiertos @pameluna.g en Instagram y también en TikTok, si prefieren vernos por allá, o me pueden enviar un email a info@pameluna.com. Quiero poder brindarles este espacio sin compromisos, de forma gratuita para nuestra maravillosa comunidad, en donde tener ese espacio de desahogo, de conexión, de darse cuenta de que no estamos solos en todo este proceso, sea que te sientas cansado, sea que te sientas que ya no puedes más con este año, sea que te sientas perdido, sea que te sientas solo, porque también muchas veces este camino es tan solitario, pero es para darte cuenta de que como tú, como yo, hay muchos que nos encontramos en las mismas situaciones y estos son los espacios que nos permiten sentirnos en comunidad, acompañados y motivados. Así que espero verlos por allá. Nuevamente en la descripción del episodio van a encontrar el sign up sheet para que sean parte de este último encuentro gratuito del 2025. Como siempre, gracias por verme, escucharme en otro episodio del podcast y nos estamos viendo en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.